Dígale, Señor, que tu palabra sea para mí esta mañana. Tu palabra sea para mí esta mañana. Muy bien, mis hermanos. La Constitución tiene un artículo, el artículo 19, que habla de la libertad religiosa y de culto. Y esta declaración tiene por lo menos 4 palabras claves en la Constitución. La primera es que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. Y hacía énfasis el domingo pasado, hace 15 días, que nosotros tenemos libertad de pensamiento y que siendo cristianos, nuestro llamado es a pensar como Cristo piensa, como Cristo pensó, como Cristo nos dejó la palabra para que nosotros pensemos. En ese sentido, entonces les decía que nuestra sociedad está confundida porque muchos de los pensamientos de la sociedad están en contra de la palabra. Y les mencionaba algunos de ellos. Por ejemplo, pensar que los problemas los resolvemos a través de la violencia. Eso no es el pensamiento de Jesús. Él se lo dijo a Pedro. El que a espada mata, a espada muere. Guarda tu espada en tu vaina, en tu cubierta. Eso está en contra, ese pensamiento de la violencia, de ir en contra del otro, de matar al otro, de ofender al otro. Eso no está en el pensamiento de Jesús. Y Él dice que mis pensamientos sean vuestros pensamientos. Entonces tenemos que tener claro que cuando hablamos de libertad religiosa, la vida religiosa o la vida cristiana, me gusta más la vida cristiana, tiene que ir en contra de algunas cosas que la sociedad no nos avala, la sociedad no nos lo respeta, ¿cierto? Otra cosa que decía, no voy a mencionar todas porque sería repetir el mensaje anterior, es el tema muy fuerte que tenemos hoy de la construcción que quiere tener la sociedad de un nuevo modelo de familia. La sociedad habla de varios modelos de familia. La Biblia habla de un solo modelo, ¿sí? Familia es el que está constituido por un hombre y una mujer. Y la sociedad nos quiere impactar, nos quiere influenciar, nos quiere obligar a que aceptemos otros modelos de familia. Y menciono el número último porque hice referencia a ese de una manera mucho más práctica, y es cómo la sociedad está valorando más hoy las cosas del mundo, los recursos del mundo, que las personas. Y les hablaba con algún sentimiento de incomodidad con respecto a las mascotas. Cómo las personas, la sociedad, hoy están poniendo aún los animales por encima de las personas. Hoy tienen más derecho la mascota a ir a una clínica que un anciano. Y les decía que si bien es cierto nosotros tenemos que respetar a los animales, tenemos que entender la diferencia que hay entre un animal y una persona. Eso lo estábamos hablando hace 15 días. Hoy quiero entonces mencionar otro asunto que está relacionado con el tema de la libertad religiosa, libertad de culto y religión. Y es que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia. Tenemos derecho a la libertad de conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es aquella voz espiritual, aquella voz interna que nos orienta a hacer lo bueno. La conciencia generalmente nos habla de la necesidad de lo bueno. La conciencia
tiene el propósito de alumbrar nuestro ser, nuestra vida, nuestras acciones, para que nos alineemos con la voluntad de Dios. Entonces, un cristiano, como usted y como yo, debemos tener una alta conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como cristianos, cuando hacemos algo que sabemos que no es correcto, que no es la voluntad de Dios, eso nos incomoda, no nos deja dormir, nos preocupa, porque tenemos una conciencia. ¿Una conciencia qué? Cristiana. Eso no pasa con mucha gente en la sociedad. Por ejemplo, una persona que mata a alguien, una persona que atropella a un niño en un carro, en una bicicleta, y se va. Esa persona posiblemente la conciencia no le preocupa. Porque no tiene ¿qué? Una conciencia que lo inquiete. Es decir, no tiene una acción del Espíritu Santo en su vida que le diga: yo hice mal, yo no me puedo esconder, yo voy a ir a entregarme a la policía porque lo que hice no es correcto. Eso tiene que ver con la conciencia. Un joven cristiano que tiene relaciones sexuales al escondido, ilícitas, y que no puede soportar, que lleva meses o años teniendo una relación sexual ilícita con su novio o novia, y un día viene a la iglesia, o viene al pastor, o va a su mamá y le dice: mamá, yo estoy teniendo relaciones sexuales al escondido. No espera que le aparezca el estómago para decirlo. La conciencia cristiana me hace ponerme a paz y salvo con Dios y con mis semejantes. ¿Me está entendiendo el tema de conciencia? Es decir, cuando uno tiene conciencia cristiana, que es un derecho que tenemos todos, uno no se puede quedar con algo malo en silencio. Entonces hablemos de una mujer o de un hombre que está siendo infiel, y tiene otra dama o tiene otro caballero y lleva meses y el tema está ahí callado y no dice nada. Ha cambiado de comportamiento, ha cambiado de actitud, no come bien, no duerme bien, porque la conciencia le está hablando, pero todavía no es capaz de ponerse a paz y salvo con el Señor. Yo no quiero tener problemas con mi conciencia. Yo creo que si yo tuviera problemas con mi conciencia, yo creo que yo me acabo, me enfermo. Entonces hablemos del joven que está consumiendo droga al escondido de su familia, del joven que tiene debajo del colchón marihuana y que por las noches consume marihuana y sopla el ambiente y abre las ventanas para que no se sienta el olor. Eso se puede hacer, pero la conciencia, saber que yo estoy actuando mal y que estoy callado y que estoy andando como si nada pasara y que estoy actuando como si nada pasara, eso no es posible en una persona que tiene el derecho a tener libertad de conciencia, de actuar. Libertad de conciencia no quiere decir que yo puedo hacer todo lo que quiera. El texto dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hermanos, no tengan cosas escondidas. Las cosas escondidas, dice la Biblia, tarde que temprano se descubren, porque no hay nada oculto debajo del sol. Diga las cosas como son. Viva una vida cristiana auténtica. Cuando yo leo el Salmo 40:12, dice: me han rodeado muchos males, me han alcanzado mis maldades. Eso está hablando de la conciencia. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Cuando uno tiene, ¿qué palabra uso para eso? Cargos de conciencia. Cuando uno tiene cargos de conciencia, no puede levantar la vista.
Cuando uno tiene cargos de conciencia y le están hablando de algo que uno no ha hecho bien, le da mucha vergüenza. Él dice, Salmo 40:12, dice: se han aumentado mucho más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Es un estado difícil, hermanos queridos, tener una conciencia que nos está como acusando. Pero yo le quiero decir algo que usted tiene que tener claro también cuando hablamos de este concepto de conciencia. Las personas tenemos la capacidad, se llama, de cauterizar la conciencia. Cauterizar es coger un instrumento caliente, ponerlo sobre la piel y cerrar eso ahí. Cauterizar, ¿sí? Es decir, algo que cauteriza la conciencia es que cuando yo lo repito, al final digo, está bien. Por ejemplo, si usted comienza a robar y roba una vez, roba 2 veces, roba 3 veces, roba 10 veces en su empleo, en la contabilidad de su empresa, en los negocios que hace, o usted le roba a su mamá permanentemente, le va sacando. Con el tiempo usted ve eso bien, eso está bien. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque la palabra no se ajusta a nosotros, nosotros nos ajustamos a la palabra. Entonces se va perdiendo el nivel de conciencia espiritual. Y el hermano termina haciendo cosas mal hechas y dice, no, pero yo las veo bien. ¿Ha visto eso en algunas personas? No, yo lo veo bien, yo no veo problema a eso. Hermano, pero es que usted no sabe que fumar cigarrillo es pecado. No, yo lo veo bien porque todo el mundo fuma. Para mí está bien. Toda persona tiene derecho a tener una conciencia. Toda persona tiene derecho a evaluar lo que hay en su corazón. Tener una buena conciencia se logra si Dios inunda nuestra vida y si hay temor de Dios y estamos obedeciendo su palabra. El problema de la conciencia es cuando usted la cauteriza. El hombre pierde la sensibilidad de la palabra de Dios. Y eso no podemos aceptarlo. No pierda la sensibilidad de la palabra de Dios. Que usted esté emproblemado en su conciencia, esté emproblemado en pecado, pues esa es la tarea de la palabra. Pero no que usted se ajuste, se quede tranquilo y diga nada pasa. Las personas tienen libertad a tener su conciencia limpia. Por ejemplo, los médicos no pueden ser obligados a practicar aborto porque ellos tienen objeción de conciencia. No pueden ser obligados. Por ejemplo, el pastor no puede ser obligado por el gobierno o por las leyes a casar una pareja del mismo sexo porque él tiene objeción de conciencia. Ojalá no me vaya a tocar a mí un día eso, ¿no? Que venga una pareja de homosexuales a decir que los case y yo les diga que no, entonces me van a denunciar porque yo estoy violando una norma y es la no acepción a personas. Pero entonces yo puedo tener un alegato y decir, es que yo puedo tener objeción de conciencia. Y bueno, habría una discusión ahí legal, ¿no? Pero es un derecho. Usted tiene derecho a no hacer lo que no le parece por su conciencia cristiana. ¿Está conmigo, hermano? A usted no lo pueden obligar a hacer cosas que pasen por encima de su conciencia cristiana. Por ejemplo, el joven cristiano no puede ser obligado, esa es una pelea que tenemos con el gobierno, no puede ser obligado a pagar servicio militar por objeción de conciencia. Porque los cristianos tenemos un principio de conciencia y es que no matamos. Y en el ejército hay que matar, hay que ir a la guerra. Entonces en nuestras discusiones con los líderes del ejército, con el gobierno, lo que han dicho es, pues si usted es un joven cristiano y se declara pues joven cristiano, no que voy a y digo soy cristiano por ser cristiano, sino que tiene una certificación que usted es un joven cristiano, entonces lo que está haciendo el ejército es poner a nuestros jóvenes para hacer trabajos de oficina. Pero nosotros tenemos un objetor de conciencia
Y si algún joven cristiano aquí no debe sentirse obligado a ir a pagar servicio militar, la iglesia menonita es una de las iglesias más fuertes en el tema de la objeción de conciencia para el servicio militar. Y sus jóvenes no tienen por qué ir a pagar servicio militar. Claro, eso no es solamente diciéndolo, hay que entrar en una discusión legal con el ejército. Entonces, toda persona tiene derecho ¿a qué? A la objeción de conciencia. Es decir, no me puede obligar a hacer lo malo porque mi conciencia me dice no. Amén. Número 3. Toda persona, según la ley de libertad, religión y culto, toda persona tiene derecho a practicar la religión que le parezca. Y esto es importante para nosotros como cristianos, porque nosotros creemos que la única religión válida es la cristiana. Para mí es la única válida, pero yo reconozco que hay otras religiones que no son cristianas, pero que las personas tienen derecho a practicar esa religión y que nosotros no tenemos por qué ser agresivos contra ese tipo de religiones. Ese tema que nosotros hace muchos años teníamos y era agresivos con la Iglesia Católica y decíamos que eran idólatras y entonces le quemábamos la Virgen, y eso no es parte de nuestro comportamiento cristiano hoy, hermanos. No nos relajamos para hacer como todo el mundo, pero tenemos que respetar a los demás. Nosotros tenemos que respetar a los musulmanes. Por supuesto que no son cristianos. Nosotros tenemos que respetar a los judíos, respetar en los musulmanes, respetar la mezquita, lugar donde ellos se reúnen, y en los judíos respetar la sinagoga, lugar donde ellos se reúnen. Y si nosotros nos gusta que nos respeten, pues tenemos que respetar a los demás. ¿A usted no le parece que fue un tremendo irrespeto lo que hicieron las mujeres el Día de la Mujer? Que vinieron y nos volvieron horrible la fachada del templo y nos pusieron nombres como violadores de niños, manipuladores, ahí en la pared. Eso no es respetar a otro. Este mes de julio, no me acuerdo el día que fue, creo que fue el 4 o el 11, una manifestación tremenda del orgullo gay. Ahí pasando por aquí, cogidos de la mano, vestidos de una manera muy, muy triste. Yo salí a la puerta un momento y veo esto y por supuesto me disgusta, me molesta, pero yo no podía decirle nada a ellos. Tengo que respetarlos. No estoy de acuerdo, pero los respeto. Ese tiene que ser un principio de la iglesia cristiana evangélica. No estamos de acuerdo, pero lo respeto. No estamos de acuerdo, pero no lo ofendo. Porque usted puede tener su costumbre y su religión. Ahora, si usted entra a este lugar, usted tiene que tener un comportamiento de acuerdo a las normas de este lugar. ¿Me está comprendiendo? Porque tengo que respetar. Casualmente, hablando del tema de los animales, hace unos 2 domingos, las cosas que Dios hace, ¿no? Un señor, una pareja quería entrar al templo con su mascota. No sé al fin qué pasó con eso, le voy a preguntar a Edgar porque yo lo asesoré para el tema y yo le dije, estaba ahí, yo estaba para subir al culto y me dice el hermano Edgar, servidor, me dice: pastor, es que ellos quieren entrar con la mascota, ellos dicen que la mascota es muy juiciosa, que ya no hace bulla, que ya no se mueve, que ya se está quietica, que... Yo le dije: Edgar, tratando de entender el valor para una persona de sus animalitos, puede entrar si quiere que deje la mascota en el corredor amarradita y que él suba al templo, pero al templo no me entran mascotas, porque este lugar no fue diseñado para predicarle a las mascotas, ¿o sí? La mascota no va a entender nada. Entonces el problema no es de la mascota, el problema es del mascote.
del que lo lidera, del que lo lleva, del que lo trae. Y ese es el problema, los animalitos se acomodan donde uno los ponga. Pero los que tenemos esos apegos, esa esclavitud, somos nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Cristo nos hace que verdaderamente libres, aún de estar esclavizado a una mascota. Entonces la palabra religión viene de 3 raíces del latín. 1, releer, volver a leer la revelación bíblica, el escrito de que habla su Dios. En el caso nuestro, el Dios de Israel. En el caso nuestro, el Dios que se encarnó en Cristo, que murió y resucitó. Ese es nuestro Dios, amén. Pero en el caso de los hindúes, ellos leen los libros sagrados. Ellos leen sus libros sagrados, el Ramayana, otros libros, el Brahma. En el caso de los maometanos, ellos leen su libro sagrado, los libros de Mahoma. En el caso de los judíos, ellos leen su libro sagrado, los libros de la ley. Para los judíos no existen sino los libros de la ley, que es Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. 5, ¿no? Pentateuco, el Pentateuco. Otra palabra que significa religión es reelegir. Reelegir. Gracias, mi hermano. Esto significa escoger, seleccionar el tipo de Dios que usted quiere adorar. Voy a reelegir, voy a hacer una religión. Yo puedo escoger a Mahoma, puedo escoger a Alá, puedo escoger al Dios de Israel o a los dioses hindúes que son politeístas. El hindú no tiene un solo Dios, el hindú tiene muchos dioses. Yo puedo escoger, eso tiene que ver con religión. Y la otra palabra es religare, que está relacionada con religión, que significa me ligo a un Dios en obediencia. Nosotros hemos decidido ser obedientes al Dios de Israel, el único Dios que fue encarnado en Cristo y que resucitó y que no está en una tumba. Pero lo que me hace a mí cristiano no es la religión. Lo que me hace a mí cristiano es la relación con Dios. ¿Está conmigo, hermano? Y no busque religión perfecta, que no existe. Todas las religiones son evaluaciones humanas, todas las religiones son decisiones humanas, todas las religiones son evaluaciones humanas, contextos humanos, que uno se une a ellas porque se ajustan a su manera de pensar. Pero la religión no salva. Entonces yo soy de la religión cristiana porque yo creo en Dios, porque creo en la palabra, porque creo que Él va a volver por segunda vez, porque creo que Él me ama, porque Él murió en la cruz por Cristo. Yo creo en esa religión. No creo en la religión de Mahoma, que hizo un voto de pobreza, que ayudó a mucha gente, que fue un hombre muy especial, pero que su tumba está allá en la Meca. No creo. Por lo tanto, yo no soy maometano. No creo en la religión de los musulmanes, porque el musulmán tiene otras creencias, porque el musulmán tiene sometido a la mujer, porque el musulmán no entiende el tema de familia, porque el musulmán es politeísta, porque no creo. Entonces, porque yo no creo en el otro, entonces usted no vale. No, la ley de libertad religiosa dice: toda persona tiene derecho ¿a qué? A tener su propia religión. Entonces, respéteme y yo lo respeto. ¿Está conmigo? El único que ofrece una nueva vida es Cristo. Los demás son de ayuda social, de buen comportamiento, pero nueva vida es Cristo. Nosotros no somos salvos por la religión, nosotros somos salvos por nuestra fe en Jesucristo. Usted no es salvo por ser bautista. Usted asiste a una iglesia bautista porque le gusta el estilo, porque le gusta el lugar, porque le gusta la predicación, porque está de acuerdo con la palabra, porque le gusta la manera como gobernamos. Bueno,
Por eso usted es bautista. Y el católico es católico, ¿por qué? Porque le gusta el sacerdote, le gusta la palabra, le gusta el lugar, le gustan los santos, le gustan cosas de la Iglesia Católica. Y respetamos eso. La religión existe, hermanos, para ayudarnos a mantener una vida espiritual, pero no es ella la que nos salva. Las personas que están buscando la mejor religión se van a desilusionar, porque cualquier religión tiene sus fortalezas, pero también sus debilidades. La iglesia no es una religión. La iglesia, nosotros, no el templo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. No somos una religión. ¿Sabe cuál es la verdadera religión? Si quiere lo subraya en su Biblia. Santiago 1:27 dice cuál es la verdadera religión. Dice, la religión pura, sin mácula, verdadera, delante de nuestro Dios y Padre es los bautistas. No. Repito, la religión pura, sin mácula, verdadera, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus aflicciones, guardarse sin mancha del mundo. Entonces, cuando usted dice, yo soy religioso, ¿qué está diciendo? Yo me guardo del mundo. Y eso significa, yo soy cristiano. Porque en la Biblia, ¿qué dice? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Me está comprendiendo esta mañana? Allá arriba, ¿me están comprendiendo? ¿Arriba me escuchan? Diga amén. Ok, los de arriba pronto se me quedan dormidos. Muy bien. Esto quiere decir que nosotros, o que nuestra expresión religiosa debe ser un balance entre lo espiritual y la vida de servicio. Debemos ser coherentes con nuestro mensaje. Nosotros no hemos hecho acuerdos o votos de monasterio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no hemos hecho ni voto de pobreza, ni voto de castidad, ni voto de silencio. Eso para algunos es la religión, para nosotros no. Para nosotros la religión es un compromiso con el Señor. Número 4 y último, para los que tienen ganas de irse a almorzar. Yo almuerzo como a las 4 de la tarde los domingos. Todas las personas tienen derecho a tener una creencia, a creer algo. Hay personas que creen en los árboles y en la energía de los árboles y abrazan los árboles. Hay personas que creen en los colores, en los olores. Hay personas que creen en las acomodaciones del lugar, físicos, que esté contra la pared, que por la ventana entre el sol, creencias. Toda persona tiene derecho a sus creencias, ¿sí? Hay personas que creen que cuando uno se muere, ahí se acabó todo. Otros creemos, creencias, que cuando uno se muere tiene una nueva vida, la vida del reino, ¿no es cierto? La vida eterna, ¿verdad? Eso creemos. Espero que usted crea eso, ¿o no? ¿Cuántos lo creen? Bueno, entonces somos de los mismos. Creemos. Esto es la libertad de culto y conciencia es clave, porque lo que nosotros creemos nos da carácter. Lo que nosotros creemos nos da identidad. Yo creo en el matrimonio, entonces eso me da mi carácter. Yo me voy a casar porque yo creo en el matrimonio. Yo creo en la igualdad entre el hombre y la mujer. Yo no creo que mi esposa es inferior a mí ni que es superior a mí. Eso me da carácter para relacionarme con mi esposa. Yo creo en la importancia de que los jóvenes lleguen a la vida de pareja, a la vida matrimonial, que lleguen sin experiencia sexual, porque eso dice la Biblia. Yo creo en eso y eso lo predico y eso lo enseño a mis hijos, porque yo creo. Nosotros no nos llamamos creyentes por lo que determina la manera de una sociedad vivir. Nos llamamos creyentes porque nosotros creemos y debemos tener claro que creemos. Por eso la importancia de la doctrina.
Usted tiene que conocer la doctrina bautista, porque la doctrina nuestra, o la doctrina bíblica más que la bautista, la doctrina bíblica, porque la doctrina bíblica es la que va determinando por dónde debe caminar la religión. Y hay religiones que están equivocadas, porque no están fundamentadas en la Biblia. Creer se relaciona con la fe, y el creyente se lanza a caminar sobre el mar porque cree. Pedro caminó sobre el mar porque creyó. En esta sociedad moderna, las personas están esperando en nosotros una posición firme de nuestra manera de creer, cueste lo que cueste, y nos preguntan: ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen de los homosexuales? ¿Ustedes qué creen del aborto? ¿Ustedes qué creen de la eutanasia? ¿Ustedes qué creen? ¿Y qué tengo que responder? Yo creo que la homosexualidad no es la voluntad de Dios. ¿Ustedes qué creen de la unión libre? ¿Qué tengo que responder? Dios no está de acuerdo con la unión libre. Usted tiene que tener identidad y carácter para decir: esto es lo que yo creo, y que cuando el otro escucha lo que usted cree, tampoco lo va a maltratar ni a atacar, sino que va a entender que son maneras de creer en una sociedad libre y democrática como la nuestra. Permítame terminar con dos personajes bíblicos. Uno, que lo que creía le costó la vida. Y el otro, que no resistió la presión social y decidió dejar a un lado lo que creía. Una persona que vive lo que cree impacta la vida de muchas personas. En Hechos encontramos el relato de una persona que con su actitud fue un gran ejemplo. Vamos a mirar brevemente Hechos 7, y este es el último parte del mensaje. Hechos 7. ¿Quién fue esa persona? Esteban. Hechos 7, versículos 54 al 60. Mire lo que dice Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cuáles cosas? Pues Esteban le decía: usted, versículo 51, ustedes son duros de cerviz, ustedes son incircuncisos, ustedes ustedes persiguieron a los profetas, ustedes mataron a los que anunciaban de antemano el evangelio. Todas estas cosas que Esteban les decía con carácter. No los estaba maltratando ni ofendiendo, le estaba diciendo lo que ha pasado. Una persona llena del Espíritu Santo, Esteban en el versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Vio lo que creía. ¿Qué vio? Que Jesús de pie estaba a la derecha de Dios. Eso creía Esteban, que Jesús estaba al lado de Dios. ¿Y qué creemos nosotros hoy? ¿Dónde está Jesús hoy? Al lado de Dios. Eso creía. Versículo 59, mientras lo apedreaban, ¿qué hacía? Oraba, porque Esteban creía en el poder de la oración. ¿Me hago entender cuando uno cree algo? Cuando uno cree algo, vive eso. Versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban decía: Señor, recibe mi espíritu. Él creía que cuando moría iba al reino, a reinar con el Señor. Versículo 60, ¿qué creía Esteban? Que a los enemigos había que perdonarlo. ¿Usted cree eso hoy o no? ¿Usted cree que al enemigo hay que perdonarlo o al enemigo hay que sacarle el ojo por ojo? Entonces, ¿qué decía Esteban? Pedía perdón del enemigo, versículo 60. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. ¿Qué pasó con la posición de Esteban? Me sorprende. ¿Sabe qué dice el versículo 57? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? ¡Wow! ¡Wow! La vida de Esteban con carácter por lo que creía impactó
la vida de un señor, de un muchacho que se llamaba Saulo, que después fue ¿quién? Pablo de Tarso. Un ejemplo de compromiso, ¿no es cierto? Un ejemplo de identidad, un ejemplo de un creyente firme. Usted y yo tenemos que ser firmes en lo que creemos, sin molestar a nadie, sin ofender a nadie, simplemente creyendo que lo que creemos hay que vivirlo. Pablo lo vivió y Esteban lo vivió y Esteban impactó la vida ¿de quién? De Pablo. Y ese Pablo fue pues el que ustedes conocen. Último, el otro señor, que este sí no pudo mantener lo que creía, está en Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26. Mateo 26. Aquí está. ¿Cómo se llamaba el Señor? Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Dice, pero Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús y el Galileo. Mas él lo negó. ¿Le faltó qué? Tener clara lo que creía, carácter. Pedro estaba afuera, una mujer se le acerca, lo identifica, le dice, tú estabas con el Galileo. En el versículo 70, no sé lo que dices. En el 71 vino otra mujer y le dice, este estaba con Jesús el Nazareno. Y en el versículo 72, Pedro, o negando lo que creía, no conozco a ese hombre. Como si a usted le dijeran, yo la he visto a usted en la puerta de la iglesia bautista. No, yo por ahí no. Sí, yo la vi a usted ahí. No, es que yo voy a mercar ahí cerca al Éxito. Falta carácter. Sí, yo voy a esa iglesia, yo soy cristiano, yo asisto ahí. A Pedro le faltó eso, vivir lo que creía, y eso que anduvo con Jesús. Versículo 73, voy a leérselo como está aquí. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú eres de ellos. ¿Y él qué dijo? No soy. ¿Usted cree o no cree, hermano? ¿Usted está viviendo lo que cree o no? Tenemos que vivir lo que creemos y morir por lo que creemos. El versículo 75 termina pues la historia muy triste, ¿no? Dice que saliendo fuera lloró amargamente. Estos dos ejemplos nos muestran el valor de tener clara nuestras creencias. Un Esteban que muere creyendo y un Pedro que llora amargamente porque no vive lo que cree. Ahora, hermanos, ¿usted está viviendo lo que cree? ¿Sí? ¿Amén? ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted ya entregó su vida al Señor? Porque algunos creen, pero no han entregado la vida, entonces no están creyendo. Entonces yo quiero preguntarle esta mañana a alguno de ustedes que esté aquí, posiblemente está acá. ¿Hay alguno de ustedes que quiere decir, Señor, yo creo en ti y te entrego mi vida esta mañana? Quiero vivir la vida cristiana. ¿Hay alguno? Levante la mano. ¿Hay alguno? ¿Esta mañana? Yo no soy cristiano, pero yo quiero a partir de hoy ser cristiano. Yo quiero creer en el Dios que me salva, en el Dios que murió en la cruz por mí y que resucitó y que me dio nueva vida. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguno que quiere creer en Cristo? ¿Quiere entregar su vida a Cristo hoy? ¿No? ¿No hay? Si nadie levanta la mano, usted me está diciendo dos cosas. Una, que usted ya es cristiano. Y dos,
que usted no quiere seguir a Cristo porque el mundo es más fuerte, porque los vicios es más fuerte, porque el temor a los amigos le es más fuerte, porque usted está muy joven. Entonces yo voy a entregar mi vida por allá cuando tenga 70. Pero resulta que esta mañana, cuando usted va a pasar la puerta, en la calle, lo va a aplastar un camión. Y no tuvo tiempo. Me toca así para que me entiendan. Muy bien, pónganse en pie, entonces vamos a orar y dar gracias a Dios por esta mañana. Padre, esta mañana yo quiero dar gracias por esta iglesia, gracias por el cuerpo de Cristo aquí reunido, gracias por la bendición de poder hablar con ellos, poderles compartir la palabra y decirles a los creyentes que nosotros tenemos libertad de conciencia, tenemos libertad de pensamiento, tenemos libertad de religión y tenemos libertad de creer. Por eso esta mañana, Señor, yo he abierto la oportunidad para que alguien aquí tenga la libertad para decir creo o no creo. Yo te pido, Padre, que vayas tocando esas fibras en nuestra mente y corazón para que los que todavía no se han decidido tomen una decisión pronto antes de que tú vengas. Bendecimos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Jehová tenga de ustedes misericordia y Jehová ponga paz en su corazón. Hoy les doy un abrazo a la distancia y mañana les doy el abrazo uno a uno. Que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles. Que Dios los guarde mucho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia Bautista Central de Bogotá y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y disfruta de todos nuestros beneficios. Hola familia IBC, el Ministerio Infantil está haciendo una convocatoria para servir en la obra del Señor, enseñando su palabra a los más pequeños de nuestra iglesia. Si estás interesado en ser maestro de este bello ministerio, comunícate con Verónica Castaño, la líder del programa infantil. Anímate, es una experiencia de amor, regocijo y satisfacción. Leer la Biblia es bueno y necesario, pero no suficiente cuando se trata de conocer a fondo la palabra de Dios. El teólogo R.C. Sproul dijo: aquellas personas que leen la Biblia todos los días durante 15 o 20 minutos son una minoría. Aunque sin duda 15 minutos de lectura diaria de la Biblia es mejor que ninguna lectura, el problema surge cuando pensamos que podemos sondear las profundidades de las Escrituras con un simple régimen de 15 o 20 minutos. Muy pocas disciplinas pueden ser dominadas en un lapso de atención tan breve. Para crecer en el entendimiento maduro de la palabra de Dios, se requiere un esfuerzo más concertado que el que puede ser logrado por breves periodos de lectura devocional. Te invitamos a ser parte del Instituto Bíblico IBC para crecer en el conocimiento del Señor. Ven y estudia con nosotros durante este semestre las grandes doctrinas de la Biblia.
Instituto Bíblico IBC, columna y baluarte de la verdad. Iniciación de clases, agosto 3. Inscríbete ya.